¿Cómo están? Para mí es un honor de repente inmerecido estar acá con ustedes en esta tarde para compartir, para discutir, para conversar algunos aspectos relacionados con la teoría del delito y en especial de la teoría del delito, la culpabilidad. Este evento tiene que ver con algo que es la neurociencia. Tiene que ver con la culpabilidad. Pero todavía no veamos diapositivas. Todavía no veamos diapositivas porque los voy a marear. Porque me van a decir, el doctor Almanza ahora es médico. ¿Cierto? ¿Tan mal le ha ido en el derecho? No, debo agradecer a LP, al Colegio de Abogados, por esta gentil invitación y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy día quiero comentar una inquietud que tengo. Y una inquietud que tengo pasa por si debe mantenerse como se mantiene el tema de la culpabilidad en el derecho penal o si se tiene que reflexionar respecto de algunas cosas sobre ese tema. Tradicionalmente, venimos de una percepción de que la teoría del delito es un esquema, es un constructo humano, hemos construido eso, para a partir de ahí, si se satisfacen todos los elementos de la teoría del delito, una persona es castigada, sancionada penalmente, ¿cierto? Seguramente cuando los ronderos cogen a una persona y lo zurran, lo castigan, ellos no analizan los elementos de la teoría del delito, ¿cierto? Porque de pronto su conducta está justificada, de pronto su conducta no es reprochable, pero igual le dan porque lo han agarrado cometiendo un hecho ilícito, ¿o me equivoco? Cuando hacemos juntas vecinales y ponemos chapa tu choro, ¿cierto? Yo he chapado algunos ya en mi barrio, ¿cierto? Cuando chapamos nuestro choro, algunos dicen, y déjalo paralítico, ¿cierto? ¿Hacemos el esquema o análisis de teoría del delito? No, ¿verdad? Simplemente, ¿cierto? Cuando nos portamos mal en nuestra casa y nos castigan, ¿hacen un análisis nuestros padres de teoría del ilícito? No, ¿verdad? No. Pero se supone que un Estado de Derecho, cuando se va a sancionar a una persona, se tiene que hacer ese análisis sobre si esa persona ha realizado un comportamiento jurídicamente relevante. Si ese comportamiento jurídicamente relevante está señalado como delito en una norma expresa, ¿cierto? O sea, es un comportamiento típico, ¿o no? Si ese comportamiento tal vez tiene alguna justificación, ¿eso qué quiere decir? Es un comportamiento antijurídico, porque si no tiene justificación, es antijurídico. Pero si por ahí hay alguna justificación, será típico, pero no será antijurídico porque el ordenamiento jurídico lo justifica. Muy bien. Hasta ahí es derecho en general. Esto se llama injusto. Una conducta típica y antijurídica. Es un injusto. Cuando analizamos un injusto, ¿qué analizamos? O sea, cuando analizamos conducta típica y antijurídica, ¿qué analizamos? Analizamos el hecho. ¿De acuerdo? El hecho. Porque el hecho es típico y antijurídico. Sin embargo, cuando analizamos lo que hoy día hemos venido a analizar, que es la culpabilidad, no analizamos ya el hecho. El hecho se analiza al analizar comportamiento, tipicidad y antijuricidad. Al analizar injusto, se analiza el hecho. Pregunto, cuando analizamos culpabilidad, que es el último elemento de la teoría del delito, ¿analizamos el hecho? Ya no. ¿Qué analizamos? A la persona.
Por eso la culpabilidad es un juicio de reproche personal. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona debe ser reprochada o no por lo que ha hecho. Ya está analizado el hecho. El hecho es típico. Y además el hecho es antijurídico porque no está justificado. Pero la culpabilidad es un juicio de reproche personal. Ya no analizamos el hecho, sino a la persona. Para ver si esa persona debe responder por lo que ha hecho. ¿Está claro? O sea, el tema de la culpabilidad es un juicio de reproche personal. Se dice que cuando analizo culpabilidad, analizo primero si la persona es imputable. ¿Qué quiere decir imputable? Si lo que ha hecho, ese hecho, se lo puedo imputar. ¿Y cuándo se lo puedo imputar? Cuando tiene más de, ¿cuánto? 18 años. ¿Cuándo más se le puede imputar? Imputabilidad. ¿Cuándo más? Cuando es capaz de comprender el carácter delictuoso de lo que hizo. Esto es, puede hacer juicios de valor. ¿Quién no podría hacer juicios de valor? Un inimputable mental, un enajenado mental. Él no hace juicios de valor, ¿cierto? Y si en este momento yo, por alguna razón, siento que el Señor me dice, mata a los estudiantes que van a ser futuros abogados y van a hacer daño al país. Y yo siento ese llamado del Señor, ¿cierto? Y agarro mi ametralladora y empiezo a disparar contra todos ustedes. Y yo pregunto, ¿por qué lo hice? Porque el Señor me lo pidió. Tal vez un psiquiatra dirá, al Mansa le pasó lo que le tenía que pasar. Enloqueció, ¿cierto? Entonces mi comportamiento no será reprochable. ¿Por qué? Porque seré un inimputable mental, por lo menos en ese momento, ¿o no? Algunos que nos odian a los abogados dirán, ha hecho un bien al Cusco. ¿Cierto? Pero doctores, segundo nivel de análisis de culpabilidad. Ya eres imputable porque tienes más de 18 años. Ya eres imputable porque mentalmente estás sano. Segundo nivel de culpabilidad. ¿Conocías la prohibición? O sea, no te puedo imputar si desconocías la prohibición, ¿cierto? Si yo no conocía la prohibición, no me pueden imputar. En fiscalía me tocó ver un caso de un tipo que golpeaba salvajemente a su mujer. El tipo había llegado hace 2 días de viaje de un país musulmán y la golpeaba salvajemente y los vecinos dieron parte a la policía lo intervino y lo trajeron a la fiscalía. ¿Y saben lo que dijo el tipo? No. Que le estaba golpeando pero no le había sacado sangre. Y yo decía, la mujer no puede ni caminar, le has golpeado con un palo de escoba más de 50 veces, la mujer no se puede ni mover, no se hace animal. Pero no le saqué sangre. En mi país está permitido golpear con fines pedagógicos. Entonces nosotros le dijimos, acá también, pero al revés. La mujer nos golpea a los hombres por nuestro bien. Entonces yo pregunto, ¿ese señor realizó un comportamiento típico o no? ¿Antijurídico? También. Pero no se lo podemos reprochar porque él desconocía la prohibición. Había llegado ayer y en su país está permitido golpear el hombre a la mujer cuando son cónyuges, pero no le puede sacar sangre. Son sociedades machistas, ¿verdad? Muy bien.
O lo que le pasó a un amigo mío cuyo nombre no voy a mencionar. Estaba en Corea del Norte y abrió unos mensajes en su celular que eran pornografía. Y en Corea del Norte la pornografía está castigada con pena de muerte. Yo habría sido ejecutado muchas veces, ¿o no? ¿Verdad? ¿O no? Entonces, eso también es algo que no permite el reproche penal. No conocías la prohibición. Pero claro, es un conocimiento genérico, no un conocimiento específico de la norma. Un conocimiento genérico. Ejemplo, conocer que no se puede copular sexualmente sin permiso de la otra persona. Conocimiento como que no se puede agredir a la otra persona. Conocimiento como que debe respetar la propiedad privada. Conocimiento así de genérico. Porque si para reprochar tenemos que conocer el Código Penal, ni los abogados responderíamos, ¿no? Porque a veces ni siquiera conocemos, ¿o no? Entonces, es un conocimiento genérico. Y por último, que es donde me voy a centrar el día de hoy, dije que se analiza en culpabilidad primero, imputabilidad, ¿cierto? 2, conocimiento de la anticuricidad. Y 3, exigibilidad. ¿Qué es la exigibilidad? Que tú hayas podido actuar distinto. Que tú eras libre y pudiste haber hecho algo distinto a lo que hiciste. O sea, podías haber actuado de otra manera. ¿En qué se funda esto? En el libre albedrío. ¿Está bien? ¿Qué es el libre albedrío? La libertad. La libertad. Me avisan que se me está terminando el tiempo. No, mentira. La libertad. Vamos, la libertad. Y eso es de lo que vengo a hablar hoy día. Creo que un congreso amerita debatir algo nuevo. Por lo menos, la libertad es algo que hoy día se está debatiendo en las principales universidades del mundo. ¿Por qué? Y miren lo que les voy a decir, ¿eh? Y miren lo que les voy a decir. Porque hoy día, Harvard, Cambridge, la Sorbona, Greenwich, las mejores universidades del mundo coinciden en una cosa: el problema jurídico más importante de esta fecha, de estos tiempos, ¿cuál es? Analizar si realmente el ser humano actúa o no con libertad. ¿Se entiende? A ver, pregunto, ¿yo soy libre? ¿Yo soy libre? ¿Yo tengo libre albedrío yo pude decidir mucho o poco en mi vida? A ver, ¿yo decidí dónde nací? ¿Yo decidí quiénes fueron mis padres? ¿Yo decidí cuál era mi barrio? ¿Decidí siquiera mi color de piel? Aunque estoy feliz. ¿Decidí mi talla? ¿Cuánto calzo? No, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, tu capacidad de decisión es mínima. Tu capacidad de decisión es mínima. 2, en lo poquito que puedes decidir, ¿cierto? Hoy día los neurocientíficos saben qué están diciendo. Que a veces también nazco con cierta carga genética que me hace predispuesto a cometer delitos. ¿Qué quiere decir eso? Los neurocientíficos hoy día, este es el problema más importante que se discute en las universidades del mundo, la más importante, claro está, ¿cierto? Digo, Tarufo, antes de morir, antes de que se muera el viejo dijo algo muy importante. El viejo dijo: si los neurocientíficos siguen avanzando como lo vienen haciendo en los últimos 20 años, tal vez sea momento de cambiar todo el derecho. Voltear. ¡Puc! Chao. ¿Cierto?
¿Por qué? Porque el planteamiento que se está haciendo hoy día a nivel de neurociencia podría cambiarlo todo. Fuerte, ¿no? A ver, ¿qué les dije al comienzo yo? Les dije que cuando cumples 18 años, ¿qué tienes? Imputabilidad, ¿o no? Ya puedes ir preso. Te podemos meter en una jaula y encerrarte y castigarte por lo que has hecho, porque tienes 18. ¿Saben en el último congreso de neurociencia qué cosa es un hecho zanjado por todos los neurocientíficos? No hay duda ahí, no hay duda. ¿Saben qué? El cerebro humano termina de madurar cuando tienes de 25 a 30 años. No a los 18. Ahora entiendes por qué cuando tenemos 25, 26, 20, 16, 15, hacemos la mayor cantidad de tonterías de nuestra vida, ¿o no? Por eso. Yo antes de cumplir 25 años me casé 3 veces. Ah, mentira. ¿Por qué? Entonces, ¿con eso qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir? ¿Que nuestro código penal está de la mano de la ciencia? No, porque la ciencia dice, el cerebro se termina de formar y terminas de madurar cerebralmente cuando tienes a partir de 25 años hasta los 30 años. ¿Qué dice el código penal? A los 18, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el derecho va por un lado y la ciencia va por otro. Por ejemplo, vamos. ¿Ustedes han visto ese pajarito? ¿Han visto ese pajarito que a veces se pone en los relojes? Que dice, cucú. ¿Han visto? ¿Ya saben qué pajarito es eso o no? Ese es un pajarito que tiene una característica. ¿Saben lo que hace? Ahí están las diapositivas lo que hace. Y cuando lo vean se van a dar cuenta. Lo que hace ese pajarito es, cuando va a poner un huevo, nunca hace su nido. Es un ave vaga. No hace su nido. ¿Saben dónde va? Donde cualquier otra ave. Y ahí pone el huevo, donde el nido de otra ave. ¿Y saben en qué momento pone el huevo en el nido de otra ave? Cuando la otra ave se fue y dejó sus huevitos. Y ahí, la canalla de esta pajarita, ¿sabes lo que hace? Tira uno de los huevos y pone el suyo. ¿Se entiende? Cuando viene la pajarita propietaria del nido, obviamente mira que uno de los huevos es distinto o no, pero igual es su huevo y lo quiere. Y lo empolla. Y lo empolla. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? No me van a creer. ¿Saben quién nace primero de todos? El pajarito que no era de la pajarita dueña del nido. Y este canalla, ¿saben lo que hace cuando recién nace? Tira los otros huevos. Pero igual, la pajarita lo quiere porque piensa que es su hijo, ¿cierto? ¿Y saben qué es lo más triste? La pajarita que debió cuidar al recién nacido pajarito nunca más lo vuelve a ver en su vida, porque lo deja abandonado. Y esa especie funciona así, ¿de acuerdo? Si le aplicáramos normas jurídicas, ¿qué diríamos? Abandono de familia. Usurpación de nombre. Cambio de identidad. Estafa, ¿o no? ¿Le vaciáramos el código penal o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendemos que esa especie funciona así, ¿o no? Y cuando los leones atacan en manada, ¿qué decimos? Crimen organizado. Asociación ilícita para delinquir. Banda criminal. Porque no tiene fines patrimoniales. Entonces, ¿qué están descubriendo los científicos hoy día? Los penalistas que todavía se aferran a la culpabilidad dicen, están reviviendo al Lombroso. Están refiriendo obras de Garofalo. Están remontándose a Fermi en criminología. No, señores, porque el Lombroso no hacía estudios neurocientíficos. Porque para que más o menos nos vayamos metiendo en el tema, la neurociencia es una ciencia que recién tiene su apogeo
en los últimos 20 años. ¿Saben qué? Antes de 20 años atrás no se sabía nada de neurociencia casi. La neurociencia es una ciencia muy joven, tiene como 20 años. Y en ese tiempo han podido establecer muchas cosas que están trastocando lo que conocemos hoy día. Y sobre las bases sobre las que se ha edificado el derecho. Y el derecho penal. Y el derecho civil. Y todo el derecho. Entonces, ¡cobarde! ¡Basura! ¿Por qué te intentaste matar? No te voy a atender porque eres un suicida. No aprecias tu vida. Prefiero atender a los que quieren vivir. Bótalo ese para un costado. Eso vi en un hospital yo. ¿Por qué? Porque el médico de guardia me decía, yo prefiero atender al que quiere vivir, no al que se quiere morir. ¿Cierto? Pero ¿qué dicen los neurocientíficos hoy día? Que todo el que se mata es porque tiene la dopamina muy baja. Y tal vez lo hubiera solucionado si lo compensabas. Hoy día, ¿qué dicen los neurocientíficos? Que, por ejemplo, un niño que vive aterrado porque su padre es un alcohólico que todos los días lo golpea a él y a su familia. ¿Qué hace esa criatura? ¿Saben qué hacen? Todos los días almacena cantidades altas de cortisol, que es la hormona que se genera con un estrés constante. Y ese cortisol, que es un generador de otras hormonas, como la dopamina, la oxitocina, las inhibe o las dispara. Por lo tanto, ese niño es extremadamente violento. Cuando ven una criatura violenta en el colegio, ¿por qué es? Porque es un malcriado, porque no tiene valores, porque es un sinvergüenza, porque no te lo han educado. ¿Por eso? O porque tal vez está descompensado hormonalmente como consecuencia del estrés que está viviendo. ¿Ven? Eso lo dicen, ¿quién? Hoy día, los científicos. Que cuando te falta oxitocina, o cuando te sobra, eres muy hiperactivo. ¿Por qué? Porque ¿qué te crea oxitocina? El cortisol. ¿Qué te crea oxitocina? La adrenalina. ¿Y cuál es el gran problema? Que el cortisol, cuando lo asimilas por periodos largos y lo adquieres y lo adquieres y lo adquieres por vivir en ese estrés, no lo bajas fácilmente. Y eso te condiciona a cometer hechos violentos. ¿Se entiende? Entonces, va a llegar el día en que cerremos cárceles y abramos más bien clínicas o no. Y a la gente que se porta mal, en vez de encerrarlo, lo compensemos hormonalmente. Lo compensemos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a castigar por lo que es. ¿Se entiende? Doctores, ¿parece fuerte o no? Parece fuerte. Pero déjenme decirles una cosa. ¿De qué estoy hablando hoy día? ¿De lo que se le ocurrió a un loco que está en la esquina? ¿De lo que dijo un charlatán en algún país? No. Estoy hablando hoy día del principal tema de discusión de Harvard, de Cambridge, de Oxford. Principal tema de discusión de la Sorbona en materia de derecho hoy día. ¿Realmente existe la libertad? Y no estoy hablando de corrientes filosóficas como determinismo, como existencialismo. No. Estoy hablando de ciencia. De ciencia que hoy día es capaz de descubrir genes criminales en las personas. Y personas que tienen genes criminales son proclives a cometer ciertos delitos o no. Y nacieron así. Muchos se ríen y yo me río con ellos porque creo que esto causa gracia a veces o no. ¿Y saben por qué, chicos? Porque a veces creemos que tenemos libertad y no la tenemos. Porque casi todo lo que hacemos, lo hacemos ¿por qué? Porque nuestro cerebro, ese kilito, es un kilo el cerebro, 1,2 kilos creo que pesa, ¿cierto? Manda todo. A ver, cuando tienes la oportunidad de elegir qué comer, ¿qué eliges? ¿Lo que te gusta o lo que tu cuerpo te pide? Hoy día se ha descubierto, es un estudio que estoy llevando para que lo lea mi mujer, hoy día se ha descubierto que los infieles son porque tienen déficit de oxitocina.
Entonces no es que soy malo, ¿cierto? Yo no soy malo, ¿qué soy? Alguien que debe ser medicado, ¿cierto? Tratado. Doctores, todo lo que está descubriendo la neurociencia hoy día aterra, porque nos vacía de contenido lo que conocemos en derecho penal, sobre todo en culpabilidad. Hoy día, para decirles cómo se aplica esto, por ejemplo, en países desarrollados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, jamás se condena a cadena perpetua allá, o jamás se condena a muerte, a menos que ¿qué? Que pases por lo menos 4 exámenes neurocientíficos obligatorios. ¿Para qué? Para que esos exámenes neurocientíficos obligatorios vean si la persona que mató y fue un asesino serial realmente tuvo o no libre albedrío. Por eso es que ya casi no se ejecuta a nadie. ¿Por qué? Porque siempre los exámenes neurocientíficos que dicen que esa persona que ha cometido ese tipo de hechos salvajes en alguna medida estaba condicionada genéticamente u hormonalmente. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿cuánto cuestan esos exámenes? $1,000 la hora. Hoy día, ¿qué se está trabajando? Electroencefalogramas, tomografías axiales, análisis. No sé si han visto como que te iluminan el cerebro y te prenden. Hoy día los neurocientíficos pueden saber qué película estás viendo con solamente hacerte un estudio en el cerebro en ese momento. Y a partir de allí se te van activando algunas partes del cuerpo. ¿O no? Doctor, el otro día un amigo casi me pega. Desde que me he metido en la neurociencia me estoy metiendo en muchos problemas. Un amigo es demasiado movido. Mujerieguito eres, le digo. Pero usé una palabra más fuerte, ¿cierto? Una palabra más fuerte que no la puedo decir acá. Le dije, ¿cierto? ¿A quién habrá salido? Seguro a tu vieja. Entonces, se me vino encima a quererme pegar. Y le dije, disculpe, pero es neurociencia. Cálmate. Cálmate. ¿Por qué? Porque tal vez ese gen lo has heredado. A ver, por ejemplo, analicen nada más ustedes. No miren al costado, analicen ustedes. ¿Hay personas que son hiperactivas sexualmente o no? ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque les faltó educación en valores? ¿O porque tal vez estén predispuestos a eso? A ver, cuando a mí me gusta una persona, ¿por qué me gusta cierto tipo de persona? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta más alta, más chata, más mayor o más menor? ¿Por qué este es chibolero y a este le gustan las tías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es infiel? ¿Por qué es infiel? ¿Por qué le gustan mujeres a la chica que es mujer? ¿Por qué le gustan hombres al chico que es hombre? En algunos países hasta lo consideran un delito la homosexualidad, ¿cierto? Pero ¿qué dicen hoy día los neurocientíficos? Entonces hoy día, ¿saben qué? El derecho tiene que conciliar con la ciencia. El derecho tiene que ir en el mismo sentido que la ciencia, porque el derecho siempre mantuvo sus propias reglas de espaldas a la ciencia. Y hoy día eso ya no da más. Vamos, el concepto de verdad de la ciencia es el mismo concepto que manejamos en derecho de verdad. ¿O el concepto de verdad en derecho es aproximación, es construcción? Dense cuenta. Por eso es que va a llegar el momento en el que hoy día el derecho tenga que conciliar con la ciencia. Y cuando hablo de la ciencia, hablo de la física, hablo de la biología, hablo de la microbiología, hablo de la genética, hablo de la neurociencia. ¿Por qué? Porque solo así vamos a poder dar soluciones más acertadas. Termino con 2 ejemplitos. Para empezar con las diapositivas, no porque me voy a ir. Termino con 2 ejemplitos. El primer ejemplito
Y esto es un caso de Inglaterra, un caso real que acá está en las PPT, lo van a encontrar también. Es un caso de una persona que acosaba sexualmente a todo lo que le rodeaba. Acosaba, era un acosador sexual. ¿Sí? Le hicieron un estudio de neurociencia y ¿saben qué encontraron? Que tenía un tumor en cierta parte del cerebro. Y se lo extirparon. Y era un acosador. Y en ese país el acoso no es delito. Por lo tanto, no tenía que ir preso. Así que eso no lo inventaron para salvar la cárcel. Sino que a la gente en el trabajo, en el entorno laboral, le preocupaba porque era tan acosador, porque acosaba a todo el mundo, ¿cierto? Y cuando le extirparon el tumor, ¿saben qué condicionaron? ¿Saben qué encontraron? Que dejó de ser acosador. Pasaron 4 años y volvió. Volvió con lo mismo. Le hicieron el examen y el tumor estaba volviendo a salir. Segundo ejemplo. 2 casos de gemelos que los estudiaron. Un tipo especial de gemelos. ¿Saben qué? Los 2 tenían los mismos gustos. Los 2 tenían las mismas acciones. Los 2 tenían la misma construcción. Los 2 tenían las mismas opciones. Los 2 hacían lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que habían nacido predispuestos. ¿Saben cuál es el gran problema de la neurociencia, chicos, hoy día? El gran problema que no nos da muchas respuestas aún. Porque recién tiene 20 años de avance. ¿Pero qué nos ha generado? Innumerables preguntas, innumerables problemas, necesidad impostergable de replantear ciertos conceptos, ¿no? ¿Cómo están reaccionando ante este fenómeno los clásicos penalistas? Con desdén, ¿cierto? Pero, por eso es que yo les digo, hoy día estamos en una institución de estudiantes, en un centro académico, en un colegio de abogados. Y creo que todos tenemos un celular y acceso a internet, ¿o no? Entonces, si esta sesión, si esta conferencia les ha servido para motivarlos en ese tema, para motivarlos a investigar ese tema, para meterse y no mirarlo por encima del hombro, bien. ¿Por qué? Porque tenemos internet, porque podemos investigar. México, ni siquiera estamos hablando del primer mundo, México tiene maestría y doctorado en neurociencia aplicada al derecho. México. Colombia tiene todo un departamento en Bogotá y en Medellín de neurociencia aplicada al derecho. ¿Cierto? Pero en el Perú todavía ese tema lo estamos mirando con algún desdén, ¿o no? Doctor, en el Perú, ¿a quién puedo leer? ¿A quién puedo leer? En neurociencia, en el Perú. A Fran Almanza. No, mentira. Bueno, en el Perú los gurú, y cuando digo los gurú, son los más respetados de las universidades, están escribiendo hoy día sobre eso. Por ejemplo, en la Católica, ¿quién está dedicando sus últimos 5 años casi a escribir sobre neurociencia? Alfredo Buller. ¿Cierto? En la Universidad de Lima, ¿quién está escribiendo sobre neurociencia? Cárdenas Crench. ¿Se entiende? En la San Martín, ¿ven? En la Católica, en el Perú se está estudiando ya ese tema. Así que ahora sí, vamos a presentar solamente algunas cositas en PPTs, ¿de acuerdo? Porque la hora que me ha tocado es una hora muy dura, porque han comido rico, ¿cierto? Yo he comido 2 cuyes, uno encima del otro. Entonces, después de comer de esa manera, en la tarde, ¿qué es lo único que te provoca? Sueño. ¿Dormir o no? Entonces, perdónenme, pero si a esta hora, a las 4 de la tarde, yo empezaba con diapositivas, en este momento no sería un problema que duerman, sino que ronquen. Porque más de uno hace eso. Permítanme el control. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto a nivel del proceso penal. Hoy día, una prueba de la que se tiene que trabajar mucho es la prueba neurocientífica. Esto es la prueba que apunta a establecer estos temas. Y a nivel de prueba neurocientífica,
Por ejemplo, se trabaja en el proceso penal con psicología del testimonio, ¿cierto? Pero hoy día no. Hoy día se habla con tomografías y electrocerebrales. ¿Habían visto ustedes ese programa cómico que salía en la tele? Porque eso era un programa cómico. ¿El valor de qué? Ya está. Cuando a alguien le ponían algunas cosas, le llamaban el polígrafo, ¿no? Ya. Digo, era un programa cómico, ¿saben por qué? Porque nosotros hacíamos un programa con el polígrafo y en Estados Unidos hace 15 años que el polígrafo no se usa. ¿Y saben por qué? Porque era altamente falible, porque el polígrafo no veía el cerebro. ¿Qué veía? Emociones, corazón, presión, agitación. Y eso era errático total. Por eso es que hoy día el polígrafo no se usa en los países desarrollados. Está prohibido hace 15 años en Estados Unidos. ¿Qué se usa? Se usa el polígrafo cerebral. ¿Qué es el análisis de qué? De ciertas partes del cerebro para que a partir de ahí te miran si estás mintiendo diciendo la verdad. Y eso es mucho más creíble. He comprado uno para mi casa. Entonces, si la neurociencia lo llevamos al lado de la prueba, vamos a poder darle al juez herramientas para la mejor toma de decisiones, ¿o no? Respecto de credibilidad, respecto de valoración, respecto de culpabilidad. ¿De acuerdo? Esa neurociencia, hoy día, al nivel que está, únicamente nos da un apoyo inductivo. O sea, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pero por favor, no quiero que me tergiversen en lo que estoy diciendo hoy día. La neurociencia hoy día está en crecimiento, está en avance, está en desarrollo, ¿cierto? Pero todavía no le puede dar al juez aportes únicos e imprescindibles. Hoy día le da aportes necesarios que coadyuvan a los demás, ¿cierto? Pero todavía no está en condición de dar un 100% de ¿qué? De veracidad. Muy bien. Ya todos sabemos lo que es la prueba. No, sobre esto yo no me voy a meter. Todos conocemos eso. ¿Cierto? Pero sí, una prueba importante es el detector de mentiras, ¿cierto? Pero ese detector de mentiras, más bien como polígrafo cerebral. Más bien como polígrafo que analiza y alcanza cómo se comporta el cerebro. Miren, estos son algunos ejemplos de algunas técnicas neurocientíficas que se están utilizando, algunas ya en el Perú y otras en países más desarrollados. Una de ellas, por ejemplo, ¿cuál es? La resonancia magnética funcional o nuclear, la famosa fMRI, que permite detectar cambios en el flujo sanguíneo en el cerebro en el momento en que el individuo realiza ciertas tareas motoras o en ciertos estados cognitivos o emocionales. O sea, ¿qué hacen? Te conectan maquinaria, vamos a llamarle así, instrumental, para verte cómo se va activando el cerebro ante ciertas emociones. Por ejemplo, te van monitoreando y pueden mirar con solamente leerte el cerebro qué tipo de película al 100%, qué tipo de película estás viendo en Netflix. Si una cómica, si una de terror, si una de amor, si una de traición, si un drama. ¿Cómo así? Ellos no ven lo que tú estás viendo, pero te dicen qué tipo de película ves. ¿Por qué? Porque pueden interpretar tus emociones. Mi amor, ¿me amas? Dime, si eso lo haríamos antes de casarnos, nos iría mejor, ¿no? ¿Cierto? O por ejemplo, la magnetoencefalografía, el famoso examen MEG. ¿Qué dice el MEG? Es una técnica no invasiva capaz de realizar actividad funcional mediante captación de campos magnéticos para ver cómo está funcionando tu cerebro. Por ejemplo, hay una persona que no puede hablar, ¿cierto? ¿Saben por qué puede ser? Porque tiene alguna parte del cerebro que se le ha dañado. ¿Ven? Tomografía por emisión de positrones. PET. Esta es
Creo que la más conocida por todos. Todos creo que esta sí la conocen, ¿verdad? ¿Qué significa? Emisión de rayos gamma para rastrear, medir y analizar a través de un sistema computarizado imágenes tomográficas de fenómenos electromagnéticos en el sistema neuronal cerebral. ¿Para qué? Para verificar, te ponen glucosa, te irrigan, te ponen azúcar para que eso suba de inmediato al cerebro. Y a partir de allí empiezan a mirar cómo es que tu cerebro funciona con ese estímulo de glucosa necesario, ¿cierto? Miren, dictar a esta hora es bueno y es malo. ¿Saben por qué es bueno? ¿Saben por qué es bueno? Porque han comido y vuestros límites de glucosa están arriba. Por lo tanto, todo lo que dice el docente captan. No es que el docente sea bueno. El tema es que vuestros límites de glucosa están bien elevados. ¿Se entiende? A ver, llevemos esto a la práctica judicial. Estudios en el Perú, qué pena decirlo por tercera vez, porque tengo pena en decirlo. Estudios en el Perú respecto a decisiones en prisión preventiva, ¿saben qué han establecido? Que los jueces son más proclives a dictar prisión preventiva cuando la audiencia es al mediodía o cuando la audiencia es a las 8 de la mañana. ¿Cuándo creen? Cuando la audiencia es a las 8 o 9 de la mañana, ahí a todos para adentro. Pero cuando la audiencia es al mediodía, 11, 12 a 1, casi siempre no se la dan. ¿Por qué? Porque dictar una prisión preventiva, ¿qué significa? Que tu cerebro funcione mucho. Y si a esa hora tienes la glucosa bien baja, mejor le das comparecencia, ¿cierto? No lo digo yo, lo digo basado en estudios que se han hecho. ¿De acuerdo? El examen P300. Ya llegó el siguiente ponente, así que yo voy a tener que apurar. Además, así es pues, el tiempo es bien tirano, ¿verdad? Además ya no sabía nada. ¿Qué dice el P300? El P300 es un examen con el que es posible detectar activación inducida en el cerebro cuando alguien observa una imagen o escena impresa en la memoria. Permite así decir cuando el sujeto miente o por contrario dice la verdad. ¿Cómo es este examen? Este examen es así. Te ponen todo eso en el cerebro, ¿cierto? Todos los aparatos en el cerebro. Y te dicen, ¿y tú mataste a Juan Pérez? No. ¿No lo mataste? No. Y gritas, ¡soy inocente! De pronto, te ponen frente a tus ojos la escena del crimen. Te ponen frente a tus ojos la foto del muerto en plena escena del crimen. Y si tu memoria tiene eso, tu cerebro se activa y se ilumina toda esa parte. Y con eso que se dan cuenta, no que tú lo mataste, pero por lo menos que estuviste en la escena y que eso para ti era un recuerdo. Eso lo hago con las fotos de quien creo que ha sido ex. ¿Lo conoces? No. ¿Ven? Doctores, qué lindo fuera si empezáramos a hacer todo este tipo de exámenes, esas tomografías axiales computarizadas para verificar y analizar el cerebro de las personas. Qué bonito fuera si así como hacemos ADNs para ver construcciones genéticas de paternidad, haríamos ADNs para ver genes criminales en las personas. Qué bonito fuera que les haríamos exámenes a los seres humanos de oxitocina, de dopamina, de cortisol, de adrenalina, para ver hormonas que pueden predisponer y disparar ciertos comportamientos. Digo, ¿tendríamos mejor justicia o no? Digo, ¿tendríamos o no? Termino con esta reflexión. Cada vez que me meto a estudiar más neurociencia, ¿saben qué? Me aterra pensar
¿cuántas personas estarán en los penales indebidamente? ¿Habrá o no? ¿Habrá mucha gente indebidamente en los penales o no? ¿Cierto? Así es. Por lo menos mi mujer ya me habría perdonado. Muchas gracias.